Él juró amarla y protegerla frente a todos, sellando su promesa con un beso que la hizo sentir en el cielo. Horas más tarde, en la soledad de su nueva y lujosa casa, le mostró la verdad con una sola frase helada: tu único propósito aquí es recordarle a tu padre cada día que su mayor tesoro ahora me pertenece. Elena comprendió que no se había casado con un esposo, sino con un carcelero. Su boda no fue el inicio de un cuento de hadas, sino el primer día de su condena en una guerra que no sabía que existía. El amor que creía real era solo el arma más cruel en una venganza que la consumiría. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Adrián Cifuentes la observó desde el otro lado del salón. Su mirada era una mezcla de cálculo y depredación. Elena Montero reía, una risa cristalina que parecía llenar de luz el opulento jardín donde su padre celebraba su 60º cumpleaños. Era hermosa, más de lo que las fotografías de los informes privados habían mostrado. Tenía una inocencia que brillaba en sus ojos color miel y una aura de bondad que, en lugar de enternecerlo, avivaba las llamas de su odio. Ella era la pieza central de su plan, el ángel que usaría para destruir al demonio que le había arrebatado todo. Mientras la veía, él recordaba el rostro de su propio padre, devastado y roto, recordaba las lágrimas silenciosas de su madre y la sombra que había caído sobre su familia por culpa de Enrique Montero, el hombre que ahora sonreía y brindaba por su fortuna, una fortuna construida sobre las ruinas de los Cifuentes. Adrián ajustó su corbata, una máscara de encanto perfectamente esculpida en su rostro. Era el momento de empezar. Caminó hacia ella con una seguridad que paralizaba, sus ojos oscuros fijos en los de ella. Disculpe, señorita Montero, dijo con una voz profunda y aterciopelada que la hizo estremecer. No he podido evitar notar que su copa está vacía. Sería un crimen que una mujer tan radiante no tuviera con qué brindar. Elena se sonrojó, sorprendida por la audacia y la intensidad del extraño. Oh, no se preocupe. Estaba a punto de buscar algo. Él sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos pero que era lo suficientemente deslumbrante como para cegar a cualquiera. Permítame a mí. Soy Adrián Cifuentes. Es un placer conocer finalmente a la hija de Enrique. Le tendió la mano, y cuando los dedos de ella rozaron los suyos, una corriente eléctrica pareció recorrerla. Así comenzó la cacería. Durante las siguientes semanas, Adrián fue la personificación del príncipe azul. Le enviaba orquídeas blancas, sus favoritas, a su oficina cada lunes con notas que decían: para que tu semana empiece tan bella como tú. La invitaba a cenar a los restaurantes más exclusivos, pero también la sorprendía con picnics improvisados en la playa al atardecer, demostrando que podía ser tan poderoso como sensible. Sus conversaciones eran hipnóticas. Él la escuchaba, realmente la escuchaba, haciendo preguntas sobre sus sueños de abrir una pequeña galería de arte, sobre su pasión por los pintores impresionistas, sobre sus recuerdos de la infancia. Elena, que siempre había vivido bajo la sombra de su exitoso padre, se sentía vista por primera vez en su vida. ¿Sabes qué es lo que más me fascina de ti?, le susurró una noche, mientras caminaban por un puente iluminado, con la ciudad extendiéndose a sus pies como un tapiz de estrellas. Que detrás de esa delicadeza, tienes una fuerza increíble. Tienes un alma de artista, pura y apasionada. Quiero conocer cada rincón de esa alma, Elena. Ella lo miró, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que amenazaba con salirse de su pecho. Él se inclinó, su aliento cálido rozando sus labios. Me vuelves loco, ¿lo sabías? Desde el primer segundo que te vi, supe que eras diferente. Pienso en ti cuando me despierto y tu rostro es lo último que veo antes de dormir. El beso que siguió fue suave al principio, un roce tierno que la hizo suspirar, pero pronto se profundizó, volviéndose apasionado, posesivo. Las manos de Adrián se deslizaron por su espalda, atrayéndola contra su cuerpo duro y musculoso, haciéndola sentir pequeña y protegida en sus brazos. Adrián, murmuró ella contra sus labios. Esto es muy rápido. Él se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos, su expresión era una de devoción ardiente. La vida es muy corta para esperar por lo que realmente se quiere, mi amor. Y yo te quiero a ti. Te deseo de una forma que jamás había experimentado. Quiero explorarte, adorarte, hacerte mía en todos los sentidos posibles. Sus palabras, cargadas de una sensualidad abrumadora, la embriagaban. Ella no podía saber que cada palabra, cada gesto,
era una línea de un guión escrito con veneno. Él estaba construyendo un pedestal tan alto que la caída sería devastadora. Para su padre, Enrique Montero, Adrián era el yerno perfecto. Un empresario hecho a sí mismo, con una fortuna creciente y una reputación impecable. Enrique estaba encantado con la idea de unir su linaje al de un hombre tan prometedor. Ese muchacho es un tiburón de los negocios, hija, pero contigo parece un cordero. Te adora, se le nota en la mirada, le decía un orgulloso Enrique a su hija. Elena estaba en una nube. Adrián era todo lo que siempre había soñado y más. Era atento, inteligente, apasionado y la hacía sentir como la única mujer en el mundo. Por eso, cuando a los 3 meses de conocerse, en una noche, en una cena íntima a bordo de un yate que se mecía suavemente sobre las aguas oscuras y brillantes de la bahía, él se arrodilló. Sacó una caja de terciopelo negro, revelando un diamante que parecía capturar toda la luz de la luna. Elena Montero, dijo, su voz seria pero con ese temblor de emoción que ella había aprendido a amar, me has enseñado lo que es querer despertar cada mañana solo para ver una sonrisa. Has llenado de color un mundo que para mí era de negocios y sombras. No quiero pasar un solo día más sin ti. Cásate conmigo. Sé mi esposa, mi compañera, mi todo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena mientras asentía frenéticamente, incapaz de hablar. Él deslizó el anillo en su dedo, y encajó a la perfección. La besó con una ferocidad que la dejó sin aliento, levantándola en sus brazos mientras el yate giraba lentamente, mostrándoles la ciudad como un testigo silencioso de su felicidad. El mundo era perfecto. La boda fue un sueño hecho realidad, un evento sacado de un cuento de hadas que acaparó las portadas de todas las revistas de sociedad. Elena caminó hacia el altar con un vestido que parecía tejido con hilos de luna, su corazón rebosante de un amor tan puro y abrumador que apenas podía contenerlo. Adrián la esperaba con una mirada de adoración tan convincente que engañó a todos, incluido a Enrique Montero, que entregó a su única hija al hombre que la destruiría con una sonrisa de satisfacción. Pronunciaron los votos, se prometieron amor eterno y sellaron su unión con un beso que provocó los aplausos de los cientos de invitados. Para Elena, era el comienzo de su para siempre. Para Adrián, era la firma del contrato de venganza más importante de su vida. La luna de miel era en una villa privada en la costa de Amalfi, un paraíso aislado con vistas infinitas al mar Tirreno. La casa era una obra de arte, con terrazas cubiertas de bugambillas, una piscina infinita que se fundía con el horizonte y un interior decorado con un lujo exquisito. Al llegar, Elena corrió por las estancias como una niña, riendo, maravillada. Adrián, es perfecto. Es el lugar más bonito que he visto en mi vida. No puedo creer que estemos aquí. Se giró para abrazarlo, esperando que compartiera su euforia. Pero se encontró con un muro de hielo. Adrián estaba de pie junto a la chimenea de mármol, sus manos en los bolsillos, observándola con una expresión indescifrable, desprovista de toda la calidez que le había mostrado hasta ese momento. La sonrisa de Elena vaciló. Amor, ¿qué pasa? ¿Estás cansado por el viaje? Él no respondió. Simplemente la miró, y en la profundidad de sus ojos oscuros, ella vio por primera vez algo que la asustó, un vacío frío, casi cruel. El silencio se alargó, pesado y denso. El sonido de las olas rompiendo suavemente contra las rocas lejanas era lo único que se oía. Adrián, insistió ella, acercándose lentamente. Me estás asustando. Él finalmente se movió, caminando hacia la barra para servirse un whisky. Llenó un vaso, ignorando por completo la presencia de ella. Sostuvo el cristal, lo hizo girar, y luego bebió un largo trago. ¿Te asusto?, dijo finalmente, su voz era un murmullo bajo, desprovisto de emoción. ¡Qué extraño! Pensé que este era tu sueño hecho realidad. Dejó el vaso con un golpe seco sobre la barra y se giró para enfrentarla. Su rostro era el de un extraño. Ahora que la boda ha terminado y las apariencias ya no importan tanto, creo que es hora de que tengamos nuestra primera conversación honesta, ¿no te parece, Elena? El corazón de ella empezó a latir con pánico. No, no te entiendo. Hemos sido siempre honestos el uno con el otro. Una risa amarga y seca escapó de sus labios. Fue el sonido más feo que Elena había oído jamás. ¿Honestos? Por favor, no seas tan ingenua. Todo lo que has conocido de mí ha sido una mentira. Cada palabra dulce, cada beso, cada promesa, fue una actuación. Y debo decir, creo que merezco un premio por ella. Las palabras la golpearon como una bofetada física. Se quedó sin aire, negando con la cabeza. No,
No, eso no es verdad. Tú me amas. Lo he sentido. Él se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, su mirada clavada en la suya. Ya no había adoración, solo un desprecio helado. Lo que has sentido ha sido una ilusión cuidadosamente construida. ¿Realmente creíste que un hombre como yo podría enamorarse de alguien tan simple, tan predecible como tú? Pero, ¿por qué?, susurró ella, su voz rota, las lágrimas empezando a nublar su visión. ¿Por qué harías algo así? Adrián se inclinó hasta que sus labios casi rozaron la oreja de ella. Su aliento frío erizó su piel. Venganza, siseó la palabra como si fuera un veneno. Una palabra que tu padre, Enrique Montero, conoce muy bien. Él destruyó a mi familia. Arruinó a mi padre, lo humilló hasta el punto de que no le quedaron fuerzas para vivir. Crecí con el eco de los sollozos de mi madre y la promesa de que un día, Enrique Montero pagaría por cada una de sus lágrimas. Y aquí estás tú, su posesión más preciada, su único y verdadero tesoro. Él se enderezó, saboreando el horror que se dibujaba en el rostro de Elena. Ella retrocedió, tropezando con una alfombra. No, mi padre, él no es un mal hombre, balbuceó, la confusión y el dolor luchando en su mente. Tu padre es un monstruo que se disfraza de filántropo, rugió Adrián, su control finalmente rompiéndose. Construyó su imperio sobre las cenizas de mis sueños. Me lo quitó todo, y yo voy a devolverle el favor. Voy a quitarle lo que más ama. Y no matándote, querida Elena. Eso sería demasiado misericordioso. Lo haré manteniéndote a mi lado, como mi esposa, como un recordatorio diario de mi victoria. Cada vez que él te vea, sonriendo a mi lado en una foto, pensará que eres feliz, y ese pensamiento lo reconfortará. Pero tú y yo sabremos la verdad. Sabremos que estás viviendo en un infierno. Y él nunca, jamás, podrá hacer nada para salvarte, porque tú misma elegiste entrar en esta jaula. El mundo de Elena se derrumbó. Se dejó caer en un sofá, los sollozos sacudiendo su cuerpo sin control. No era una luna de miel, era el comienzo de una sentencia. Él la miró llorar con total indiferencia. Tu único propósito aquí, dijo con una frialdad definitiva, es recordarle a tu padre cada día que su mayor tesoro ahora me pertenece. La primera semana fue una tortura psicológica. Adrián la ignoraba por completo, pasando sus días leyendo en la terraza o haciendo llamadas de negocios como si ella no existiera. Solo le hablaba para darle órdenes o para lanzarle comentarios hirientes. Una mañana, ella se despertó con una nueva determinación. Se vistió y lo enfrentó mientras él desayunaba frente al mar. No voy a vivir así, Adrián. No sé qué pasó entre tu padre y el mío, pero yo no tengo la culpa. Déjame ir. Él levantó la vista de su periódico, una ceja arqueada con diversión. ¿Irte? Querida, tú eres mi esposa. Hasta que la muerte nos separe, ¿recuerdas? Dijiste esas palabras frente a 200 personas. Sería una pena manchar tu reputación de niña buena tan pronto. Desesperada, Elena intentó apelar al hombre del que se había enamorado. El hombre que me cortejó, el que me llevó a ver las estrellas y me dijo que mi alma era pura, ¿era todo mentira? ¿No sentiste absolutamente nada? Adrián se levantó y se acercó a ella, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. Cogió un mechón de su cabello entre sus dedos. Sentí la emoción de la caza. Sentí la satisfacción de saber que mi presa caía directamente en mi trampa. Pero amor, no. El amor es una debilidad para los tontos. Yo no soy un tonto. La soltó como si su pelo la ensuciara. Por las noches, dormían en la misma cama quínsice, pero a un mundo de distancia. Elena se encogía en su lado del colchón, escuchando su respiración calmada y constante mientras ella ahogaba sus sollozos en la almohada. Era la intimidad más cruel imaginable. Una noche, él entró en la habitación mientras ella se desvestía. Se quedó quieto, mirándola con una intensidad que la hizo helar. Por un instante, por un estúpido y desesperado instante, ella pensó que veía un destello de arrepentimiento del hombre que había conocido. Él se acercó y ella contuvo el aliento. Sus dedos rozaron su hombro desnudo, trazando una línea hasta el hueco de su cuello. Su piel se erizó. «Tienes una piel hermosa», murmuró él, su voz era grave. Suave. Enrique ciertamente se aseguró de que su posesión más valiosa estuviera impecablemente cuidada. El insulto la abofeteó. Ella se apartó bruscamente, el odio brillando en sus ojos llorosos. «No me toques. No vuelvas a tocarme». Adrián sonrió,
una sonrisa torcida y sin alegría. Como quieras. El contacto físico nunca fue parte del trato. Pero no olvides quién tiene el control aquí, Elena. Siempre lo tendré. El punto de quiebre llegó al quinto día. Su padre llamó. Adrián le llevó el teléfono con una advertencia en sus ojos. Suena feliz. Suena como la esposa más afortunada del mundo. Si detecto la más mínima nota de tristeza en tu voz, te juro que la próxima vez que hables con él, será para darle el pésame por la repentina quiebra de todas sus empresas. Con la mano temblorosa, Elena tomó el teléfono. «Papá», exclamó, forzando una alegría que le desgarraba la garganta. «Hola, mi princesa. ¿Cómo está la mujer más feliz del mundo? ¿Cómo va esa luna de miel de ensueño?» La voz alegre de su padre era como sal en sus heridas. «Oh, papá, es maravillosa. Adrián es el mejor esposo del mundo. Todo es perfecto». Mientras hablaba, Adrián se paró frente a ella, mirándola, escuchando cada palabra. Su proximidad era una amenaza silenciosa. «Me alegro tanto de oír eso, cariño. Sabía que ese muchacho era el indicado para ti. Cuídamelo bien. Y que él te cuide a ti. Los quiero mucho». «Yo también te quiero, papá». Colgó y se derrumbó, el teléfono resbalando de sus dedos. La fachada se rompió y un nuevo torrente de lágrimas la venció. Adrián no dijo nada. Simplemente tomó el teléfono del suelo y salió de la habitación, dejándola sola en su miseria. Esa noche, mientras Elena dormía, exhausta de tanto llorar, Adrián regresó a la habitación. Se quedó de pie junto a la cama, observando su rostro a la luz de la luna que entraba por el balcón. Sus facciones estaban relajadas en el sueño, pero incluso dormida, una pequeña arruga de dolor permanecía entre sus cejas. Un mechón de cabello había caído sobre su mejilla húmeda por las lágrimas. Sin pensarlo, casi por instinto, extendió la mano y apartó el mechón. Sus dedos rozaron su piel, y fue como una descarga eléctrica. Un sentimiento extraño, no deseado, se agitó en su pecho. Era una punzada de algo que no lograba identificar. ¿Culpa? ¿Lástima? La desterró de inmediato. Era una debilidad. Esta mujer era el símbolo de todo su sufrimiento. Era una Montero. Enojado consigo mismo por ese momento de flaqueza, se retiró bruscamente. Tenía que ser más duro. Tenía que recordar el rostro roto de su padre. Al día siguiente, su frialdad se había intensificado, su crueldad era más afilada. «Empaca tus cosas», le ordenó sin mirarla mientras leía unos informes financieros en su tableta. «Nos vamos mañana por la mañana. Se acabó el paraíso». Elena levantó la vista, un hilo de esperanza en su corazón. «¿Nos vamos a casa? ¿Vas a dejarme ir?» Él finalmente la miró por encima del dispositivo, y su expresión era de un sadismo puro. «Oh, no, mi querida esposa. Nos vamos a casa, sí, pero no para liberarte. Vamos a empezar nuestra vida pública. Fiestas, cenas benéficas, reuniones familiares. Y tú vas a sonreír. Vas a ser la esposa perfecta y devota, la envidia de todos. Vas a actuar como la mujer más feliz de la tierra mientras, por dentro, te rompes en 1000 pedazos. Nuestro infierno personal acaba de comenzar, Elena. Bienvenida a tu nueva vida». La miró de arriba abajo, sus ojos recorriéndola como si fuera un objeto a evaluar antes de ser exhibido. «Cuando lleguemos, iremos de compras. Necesitas un guardarropa que refleje tu estatus. El estatus de mi esposa. Te vestirás como yo diga, irás a donde yo diga y sonreirás cuando yo lo ordene. Tu padre debe ver en ti el reflejo de mi éxito, de mi poder sobre él. Esa es tu única función». Se levantó y se dirigió a la puerta, deteniéndose en el umbral para lanzarle una última estocada. «Ah, y Elena, empieza a practicar esa sonrisa. La vas a necesitar». La vida en la mansión Cifuentes era un ejercicio de belleza vacía. La casa era un monumento al éxito de Adrián, una construcción moderna de cristal y acero con vistas panorámicas a la ciudad, pero para Elena se sentía tan fría y silenciosa como una tumba. Los sirvientes se movían a su alrededor con una eficiencia silenciosa, sus ojos siempre evitando los suyos, como si tuvieran instrucciones de no interactuar con el adorno más reciente de su jefe. Adrián reanudó su rutina de trabajo con una intensidad implacable, saliendo antes de que ella despertara y regresando mucho después de que ella hubiera cenado sola en el inmenso comedor. Cumplió su amenaza al pie de la letra. Un día, sin previo aviso, la llevó a las boutiques más caras de la ciudad. No era una tarde de compras romántica,
era una transacción. Él no le preguntaba su opinión, simplemente señalaba vestidos, zapatos y joyas al asistente de compras. Esto, en su talla. Y el collar de zafiros que combine. Lo usará para la gala de la Fundación Pediátrica el sábado. Elena se movía como un autómata, probándose ropa que costaba más que el coche de una persona normal, sintiendo la tela de seda sobre su piel como si fuera una segunda piel fría. Para el mundo exterior, era la envidia de todas. La esposa mimada de un magnate poderoso. En la soledad de su vestidor, rodeada de bolsas de marcas de lujo, se sentía como una muñeca a la que le cambiaban el atuendo para la próxima función. La noche de la gala llegó demasiado pronto. Elena se miró al espejo. El vestido azul zafiro que Adrián había elegido era espectacular, se ceñía su cuerpo como un guante y dejaba su espalda al descubierto. Los zafiros en su cuello y orejas brillaban con una luz helada. Era la imagen de la perfección, y nunca se había sentido más miserable. Adrián entró en la habitación, ya vestido con un smoking impecable. Se detuvo y la observó, su mirada recorriéndola de pies a cabeza con un escrutinio crítico. Por un momento, una emoción desconocida cruzó por sus ojos, algo que no era odio ni indiferencia, sino una chispa de algo más. Duró solo un segundo. «Te ves aceptable», dijo, su voz neutral. «Recuerda lo que te dije. Sonríes. Te ríes de mis bromas. Me tomas del brazo. Agradeces los cumplidos. Eres la mujer más feliz del mundo, ¿entendido?» Ella asintió, su garganta demasiado apretada para hablar. Él se acercó y le levantó la barbilla, forzándola a mirarlo. «No quiero ver ni una sombra de duda en esos ojos, Elena. Tu padre estará allí. Quiero que él vea que su hija vive en un cuento de hadas, el que él ya no puede proporcionarle». El salón de baile del hotel más lujoso de la ciudad estaba abarrotado. Las luces de los candelabros se reflejaban en diamantes y copas de champán. Adrián desempeñaba su papel a la perfección. Con una mano posesiva en la parte baja de la espalda de Elena, la guiaba a través de la multitud, presentándola a socios comerciales y rivales. «Les presento a mi esposa, Elena, la luz de mi vida». Y todos sonreían, le decían lo afortunado que era Adrián, lo hermosa que era ella. Y Elena sonreía, la sonrisa que había practicado frente al espejo, una máscara que le dolía en los músculos de la cara. Su padre se acercó, radiante de orgullo. «Princesa, estás deslumbrante. El matrimonio te sienta de maravilla». Abrazó a su hija, y por un momento, Elena quiso aferrarse a él y susurrar la verdad, rogarle que la salvara. Pero sintió la presión de los dedos de Adrián en su espalda, una advertencia silenciosa, y se obligó a reír. «Estoy muy feliz, papá. Adrián me cuida como si fuera un tesoro». Adrián le sonrió a su suegro. «Es el tesoro más grande que tengo, Enrique, y la cuido como tal». La hipocresía era tan espesa que a Elena le daban náuseas. Se disculpó para ir a buscar una copa de agua, necesitando un respiro de la sofocante farsa. Mientras estaba junto a la barra, una voz cálida y familiar la sacó de su trance. «No puedo creerlo. ¿Elenita Montero?». Se giró y su corazón dio un vuelco. Allí, sonriéndole, estaba Mateo. Su amigo de la universidad, el chico con el que había pasado tardes enteras en el taller de arte, discutiendo sobre colores y lienzos. Había cambiado, ya no era un estudiante desaliñado, sino un hombre con una barba bien recortada y una mirada intensa y amable en sus ojos, pero la sonrisa era la misma. «Mateo», exclamó ella, y por primera vez en meses, su sonrisa fue genuina. Olvidó dónde estaba, quién era. «¿Qué haces aquí?». «Un par de mis esculturas se subastan para la caridad esta noche», dijo él encogiéndose de hombros, como si no fuera gran cosa. «Pero ¿y tú? Te casaste, escuché. Pareces una princesa de un cuento de hadas». Su tono era amable, pero sus ojos de artista parecían ver más allá de la fachada. Vieron la tensión en sus hombros, la tristeza en el fondo de sus ojos. Elena sintió que el muro que había construido a su alrededor se agrietaba. «Sí, me casé, con Adrián Cifuentes». Mateo asintió lentamente. «El hombre que no te ha quitado los ojos de encima desde que empecé a hablar contigo. Tiene una mirada bastante intensa». Elena se atrevió a mirar por encima del hombro. Adrián estaba al otro lado de la sala, conversando con un grupo de hombres, pero sus ojos estaban fijos en ellos. La intensidad de su mirada la hizo sentir un escalofrío. Mateo, notando su reacción, la guió suavemente hacia una terraza menos concurrida. «Oye, ¿estás bien, Elena? ¿De verdad?
Hace mucho que no nos vemos, pero sigues siendo mi amiga. Y te veo, apagada. La preocupación genuina en su voz fue demasiado para ella. Las lágrimas picaron en sus ojos y bajó la vista rápidamente. Estoy bien, Mateo. Es solo, abrumador. Todo esto. Él no la presionó. En cambio, le tocó el brazo suavemente, un gesto reconfortante y familiar. Bueno, si alguna vez necesitas hablar con un viejo amigo que no forma parte de este circo, aquí tienes mi tarjeta. Mi taller sigue siendo un santuario libre de juicios y lleno de café malo. Le guiñó un ojo, y Elena soltó una pequeña risa acuosa. Una risa de verdad. En ese preciso momento, una sombra se cernió sobre ellos. Cariño, te estaba buscando. La voz de Adrián era seda helada. Se deslizó junto a Elena, envolviendo su cintura con un brazo de acero. El gesto era posesivo, un marcado de territorio. Veo que has encontrado compañía. Mateo no se inmutó por la hostilidad apenas velada. Extendió la mano. Mateo Soler, un viejo amigo de Elena, de la universidad. Adrián le estrechó la mano, su apretón fue breve y duro. Adrián Cifuentes, su esposo. La palabra esposo fue pronunciada con un peso desmesurado, como un título de propiedad. Elena, querida, tu padre quiere despedirse. Deberíamos irnos. Sin esperar respuesta, la apartó de Mateo, su agarre era tan firme que casi le hacía daño. Mientras se alejaban, Elena miró hacia atrás y vio a Mateo observándola, su rostro lleno de una preocupación inconfundible. El viaje de regreso a la mansión se hizo en un silencio sepulcral. Elena podía sentir la ira que emanaba de Adrián. Era una presencia física en el reducido espacio del coche, más opresiva que la oscuridad de la noche. Tan pronto como el mayordomo cerró la puerta principal detrás de ellos, la tormenta estalló. Adrián se giró y la agarró del brazo, su máscara de calma se hizo añicos. ¿Quién diablos era ese?, siseó, sus dedos apretando su piel. Te lo dije, un amigo de la universidad. Empezó ella, asustada por la furia en su rostro. No me tomes por estúpido, Elena, rugió, empujándola contra la pared de mármol del vestíbulo. El impacto la dejó sin aliento. Vi cómo lo mirabas. Vi cómo te reíste con él. Una risa que yo jamás te he escuchado. ¿Creías que no me daría cuenta? Estaba demasiado cerca, su cuerpo aprisionando el de ella, su rostro a centímetros del suyo. Él me tocó el brazo, Adrián. Fue un gesto amistoso. Nada más. La mención del contacto físico pareció enloquecerlo aún más. Su mirada se oscureció. Nadie te toca. ¿Me oyes? Nadie. Tu cuerpo, tu sonrisa, tus lágrimas, todo me pertenece. Eres mía, de pies a cabeza. Y la idea de otro hombre poniendo sus manos sobre lo que es mío. No terminó la frase. En su lugar, su mano subió desde su brazo hasta su mandíbula, agarrándola con fuerza, obligándola a mirarlo. Su aliento olía a whisky caro y a rabia. Vas a aprender tu lugar, Elena. Eres la señora Cifuentes. Y tu único propósito es complacerme a mí, no flirtear con artistas fracasados cuando crees que no estoy mirando. El terror inicial de Elena comenzó a ser reemplazado por una chispa de desafío. Ver esa grieta en su control, esa furia irracional, le dio una extraña sensación de poder. Esto no era parte de su fría y calculada venganza. Esto era algo más, algo crudo y posesivo. Esto eran celos. No eres mi dueño, susurró ella, su voz temblando pero firme. Él soltó una risa gutural, incrédula. Oh, mi dulce e ingenua Elena. Estás muy equivocada. Te compré. Tu padre te vendió para salvar su patético negocio y tú aceptaste el trato para seguir viviendo la vida a la que estabas acostumbrada. Soy tu dueño en todos los sentidos de la palabra. Antes de que pudiera reaccionar, sus labios se estrellaron contra los de ella. No fue un beso de pasión, sino un acto de posesión. Fue un beso brutal, exigente, un intento de borrar cualquier rastro de la amabilidad de Mateo, de marcarla como suya. Ella luchó por un segundo, pero él era demasiado fuerte. La inmovilizó contra la pared con su cuerpo, una de sus manos enredada en su cabello, tirando de su cabeza hacia atrás. Cuando finalmente se apartó, ambos estaban jadeando. Los labios de Elena estaban hinchados y magullados. Que te quede claro, dijo él, su voz era un gruñido bajo y peligroso. La próxima vez que vea a un hombre mirarte con algo más que respeto, o a ti sonreírle a alguien de esa manera, te juro, Elena, que no solo él pagará las consecuencias.
Haré que tu vida sea un infierno tan profundo que rogarás por la indiferencia que te he mostrado hasta ahora. La soltó tan abruptamente que ella se tambaleó. Se ajustó el smoking, recuperando su compostura con una rapidez escalofriante, y subió las escaleras sin mirar atrás. Elena se quedó allí, temblando, llevándose una mano a los labios. Pero a través del miedo y la humillación, un pensamiento se abrió paso. Su plan de venganza tenía un punto débil, una furia posesiva que él no podía controlar. Y en esa debilidad, por primera vez, vio un posible camino hacia su libertad. Subió a su habitación, se cambió y sacó de su bolso la tarjeta que Mateo le había dado. Sus dedos temblaron mientras escribía un mensaje corto. Tenías razón. Necesito un amigo. ¿Podemos vernos? Pulsó enviar antes de que el miedo pudiera detenerla. La respuesta llegó casi al instante. Cuando y donde digas, Elenita. Siempre. Esa pequeña luz de esperanza fue suficiente para que pasara la noche. Al día siguiente, mintió. Le dijo a Adrián que iría a una exposición de arte que se mencionaba en el periódico. Él la miró con sospecha, sus ojos parecían perforarla, buscando la mentira. Bien. Pero el chofer te llevará y te esperará. Y quiero que estés en casa para el almuerzo. Era un prisionero con correa. Se encontró con Mateo en una pequeña cafetería escondida en una calle lateral, lejos del mundo que habitaba Adrián. Al verla, el rostro de Mateo se llenó de preocupación. ¿Qué pasó después de que me fui anoche? Parecías un fantasma. Elena no podía contarle la monstruosa verdad de su matrimonio, pero su desesperación era evidente. Adrián es muy controlador, Mateo. Es posesivo. No le gustó que hablara contigo. Mateo frunció el ceño. Elena, posesivo, es una cosa. Pero anoche su mirada era la de un hombre al borde de la violencia. Me preocupas. Si necesitas ayuda. No, lo interrumpió rápidamente, asustada de lo que podría pasar si Mateo se involucraba. Solo, necesitaba ver un rostro amigo. Sentirme normal por un rato. Hablaron durante una hora. De sus viejos sueños, de lo que habían hecho con sus vidas. Mateo le contó sobre su lucha por abrirse camino como escultor, y al hablar de su arte, sus ojos brillaban con una pasión que a Elena le recordaba como solía sentirse ella. La hizo reír, y con cada risa, una pequeña parte del hielo alrededor de su corazón se derretía. Cuando llegó la hora de irse, él la detuvo. Elena, escúchame. Esto es más que un encuentro casual. Siento que algo está muy mal. No estás sola en esto, ¿me oyes? No dejes que él te haga creer que lo estás. Asintió, incapaz de hablar, y se fue. Mientras tanto, en su imponente oficina con vistas a toda la ciudad, el teléfono de Adrián sonó. Era un mensaje de texto. Lo abrió y vio una fotografía. La imagen era granulada, tomada desde la distancia, pero inconfundible. Era Elena, sentada en una mesa de café, sonriéndole a Mateo Soler. Adrián miró la foto durante un largo rato, su rostro se convirtió en una máscara de furia helada. La venganza contra Enrique Montero, el propósito que había alimentado su vida durante una década, se disolvió en el ácido de un sentimiento mucho más poderoso y visceral. Eran unos celos tan salvajes que lo ahogaban. Ya no se trataba de su padre. Ya no se trataba del negocio. Se trataba de ella. De su esposa. Sonriéndole a otro hombre. La rabia pura y blanca lo cegó. Apretó el teléfono en su mano hasta que el cristal de la pantalla se resquebrajó y un trozo le cortó la palma de la mano. No sintió el dolor. Solo vio la imagen. Ella era suya. Y le había desafiado. La iba a hacer pagar por esa sonrisa. Cuando Elena regresó a la mansión, el silencio era diferente. No era un silencio vacío, sino uno cargado, expectante, como la calma que precede a un huracán. Encontró a Adrián esperándola en el salón principal, de pie frente al enorme ventanal. Estaba inquietantemente tranquilo. ¿Disfrutaste tu visita a la galería, cariño?, preguntó sin volverse, su voz era peligrosamente suave. El corazón de Elena se detuvo. Supo inmediatamente que él lo sabía. Adrián, yo. Él se giró lentamente. En su mano sostenía una tableta, y en la pantalla estaba la foto de ella y Mateo. El color desapareció del rostro de Elena. Creí que había sido muy claro, dijo él, dando un paso hacia ella. Y otro. Y otro. Con cada paso, la calma se desvanecía de su rostro, reemplazada por una furia oscura. Creí que te había advertido sobre las consecuencias de desobedecerme.
Ella retrocedió hasta que su espalda chocó contra una pared fría. Él estaba frente a ella, aprisionándola, una mano a cada lado de su cabeza contra la pared. Se inclinó, su rostro tan cerca que podía ver las pequeñas vetas rojas en sus ojos inyectados de ira. Te advertí. Te dije que eras mía. Veo que las palabras no fueron suficientes. Ya que disfrutas tanto de los artistas, quizás aprecies una demostración más física. El miedo puro, helado, la paralizó. Esto no era el vengador calculador. Era un animal acorralado por los celos, y estaba a punto de atacar. La amenaza en sus palabras, una demostración más física, colgó en el aire, densa y aterradora. El corazón de Elena martilleaba contra sus costillas, un tambor salvaje de pánico. Esperaba un golpe, un acto de violencia brutal que confirmara que el hombre que amó nunca había existido, ni siquiera como una sombra. Pero lo que hizo fue peor, más confuso, más devastador. En lugar de golpearla, su boca se apoderó de la de ella. Fue un beso de castigo, una invasión furiosa y sin rastro de ternura. Sus labios eran duros, exigentes, moviéndose contra los de ella con una fuerza que le magulló el alma tanto como la piel. Una de sus manos la sujetaba contra la pared por la nuca, sus dedos enredados en su cabello con una fuerza que le hacía doler el cuero cabelludo, mientras la otra se aferraba a su cintura, aplastando su cuerpo contra el de él. Elena luchó, emitiendo un sonido de protesta ahogado en su garganta, sus manos empujando inútilmente su pecho, que era como una pared de granito. Era inútil. Él era mucho más fuerte. La estaba dominando por completo, un acto de posesión crudo y primitivo. Y entonces, en medio de la furia, algo cambió. Tal vez fue un temblor que recorrió el cuerpo de él, o la forma en que su agarre en el pelo de ella se aflojó una fracción, sus dedos ahora más enredados que agresivos. El beso, aunque todavía furioso, perdió su filo cortante. La presión de sus labios se ablandó mínimamente, y un gemido bajo y gutural escapó de su garganta, un sonido que no era de ira, sino de una desesperación cruda. Elena dejó de luchar, su cuerpo se quedó sin fuerzas, confundido. El beso se transformó. La furia se fundió con una pasión desesperada, el castigo se convirtió en una necesidad voraz. Su lengua trazó el contorno de sus labios hinchados antes de buscar la entrada, y cuando ella, por puro shock, separó los labios, él profundizó el beso. Ya no era un asalto, era una exploración febril. Sabía a whisky, a rabia y a una pena inconfesable. La mano en su cintura se deslizó por su espalda, recorriendo la curva de su columna vertebral, presionándola aún más contra él, haciéndola sentir cada línea dura de su cuerpo. Era una contradicción que estaba rompiendo su mente en pedazos. Estaba aterrorizada, humillada, pero su cuerpo, privado de afecto y traicionado por la memoria de la pasión que él una vez fingió, respondía a un nivel primario que la asqueaba y la confundía. Por un instante, el hombre que la besaba no era el carcelero frío, sino el amante ardiente que le había susurrado promesas bajo las estrellas. Adrián finalmente se apartó, ambos jadeando, sus pechos subiendo y bajando agitadamente. Se apoyó en la pared a su lado con el antebrazo, atrapándola, su frente pegada a la de ella. Sus ojos oscuros estaban tormentosos, un huracán de emociones que ya no lograba controlar. Ira, posesión, confusión y algo más, algo que parecía dolor. Nunca, gruñó, su voz ronca y entrecortada, cada palabra un esfuerzo. Nunca vuelvas a dejar que otro hombre te ponga un dedo encima. Nunca vuelvas a sonreírle a nadie de esa manera. Eres mía, Elena. Lo entiendas o no. Eres mía. Sin esperar respuesta, sin mirarla de nuevo, se enderezó de un empujón y se fue, subiendo las escaleras de dos en dos como si el diablo lo persiguiera. Elena se deslizó por la pared hasta sentarse en el frío suelo de mármol, temblando incontrolablemente. Se llevó los dedos a los labios, que ardían. El terror de la agresión inicial se mezclaba ahora con la confusión desconcertante de la pasión que le siguió. No había sido un acto de violencia calculado. Había sido un acto de celos puros, un arrebato de un hombre que había perdido por completo el control que tanto valoraba. Adrián irrumpió en su despacho y de un manotazo barrió todo lo que había sobre su escritorio. Papeles, un costoso pisapapeles de cristal y una pluma de plata volaron por los aires, estrellándose contra el suelo con un estruendo de frustración. Se sirvió un whisky con mano temblorosa, bebiéndolo de un solo trago, sintiendo como el licor le quemaba la garganta. Miró su reflejo en el oscuro ventanal. Vio el rostro de un extraño, con los ojos inyectados en sangre y una expresión de furia salvaje. ¿Qué diablos había sido eso? Durante 10 años, su vida había estado guiada por un solo principio:
la venganza fría y metódica. Cada movimiento, cada inversión, cada palabra había sido calculada para llevarlo a este punto. Elena era el instrumento final, la pieza de arte de su plan maestro. Se suponía que debía disfrutar de su miseria con una distancia satisfecha, no explotar en una furia primitiva solo porque ella sonrió a un maldito artista. El recuerdo del beso lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. La había besado con la intención de castigarla, de marcarla. Pero en el momento en que sus labios tocaron los de ella, algo se rompió dentro de él. El sabor de ella, la sensación de su cuerpo temblando contra el suyo, había despertado un hambre posesiva que eclipsaba todo lo demás. Ya no se trataba de su padre, ni de Enrique Montero. Se trataba de ella. La imagen de ella riendo con ese tal Mateo, la forma en que él le había tocado el brazo, le provocaba una oleada de ira tan intensa que lo dejaba ciego. Se dio cuenta, con un horror helado, de que el instrumento de su venganza se había convertido en su única y verdadera debilidad. Su plan tenía un fallo catastrófico, él la deseaba. La deseaba de una forma que le asustaba, porque ese deseo lo hacía vulnerable, lo hacía perder el control. Y Adrián Cifuentes nunca perdía el control. Tomó su teléfono roto y lo arrojó a la papelera. Usando el intercomunicador, su voz volvió a ser la de siempre, fría y autoritaria. Marcos, a mi oficina. Ahora. Su jefe de seguridad, un hombre corpulento y sin expresión, apareció en menos de un minuto. Señor. Quiero vigilancia total sobre mi esposa, ordenó Adrián, dándole la espalda para ocultar la agitación que aún sentía. Quiero saber cada llamada que hace, cada mensaje que envía, cada página web que visita. El chofer informará de cada uno de sus movimientos fuera de esta casa. Nadie entra o sale sin que yo lo sepa. Nadie se le acerca sin que yo lo sepa. Especialmente un artista llamado Mateo Soler. Averigua todo sobre él. Todo. Y asegúrate de que no vuelva a acercarse a 10 kilómetros de ella. ¿Está claro? Cristalino, señor, respondió Marcos antes de retirarse en silencio. Adrián se sentó en su silla, entre los restos de su arrebato. Bien. El control. Se trataba de recuperar el control. La encerraría en una jaula de oro tan perfecta y tan vigilada que ni siquiera un rayo de sol podría tocarla sin su permiso. Si no podía controlar sus propios sentimientos salvajes, entonces controlaría cada aspecto de la vida de ella hasta que la idea misma de desafío fuera erradicada de su mente. Mientras tanto, en su habitación, que se sentía más que nunca como la celda de una prisión de lujo, Elena finalmente se levantó del suelo. El temblor había remitido, reemplazado por una claridad fría y dura. El miedo seguía allí, acechando en las esquinas de su mente, pero estaba dominado por una nueva emoción, una ira gélida y una resolución de acero. Él la había humillado, la había aterrorizado, pero también le había mostrado sus cartas. Su talón de Aquiles no era su odio por la familia Montero, era su obsesión posesiva por ella. Era una arma peligrosa, pero era la única que tenía. Ya no era suficiente con sobrevivir a su matrimonio, tenía que escapar. Y Mateo era su única conexión con el mundo exterior, su única esperanza. Sabía que después de lo que había pasado, la vigilancia sobre ella se intensificaría. Su teléfono, su ordenador, todo estaría monitoreado. Necesitaba una forma de comunicarse que fuera invisible para los ojos de Adrián. Su mente corrió a toda velocidad. Entonces lo recordó. Antes de la boda, cuando su vida todavía era suya, había guardado una vieja tableta en el fondo de una caja de recuerdos de la universidad. Era un modelo antiguo, lento y casi olvidado. Pero no estaba conectado a la red Wi-Fi de la casa que Adrián controlaba. Y tenía su propia ranura para una tarjeta SIM. Con el corazón en la boca, esperó a que la casa se sumiera en el profundo silencio de la madrugada. Descalza, se movió por la oscura habitación hasta su vestidor. Empujó a un lado cajas de zapatos de diseñador y bolsos que nunca había pedido, hasta que sus dedos encontraron la caja de cartón familiar. La abrió con un cuidado infinito. Dentro, bajo anuarios y fotografías de tiempos más felices, estaba la tableta. La sacó, sintiendo el plástico frío y liso bajo sus dedos. Era una reliquia, pero podría ser su salvación. La tarjeta SIM de prepago que usaba en la universidad todavía estaba dentro, probablemente sin crédito, pero con suerte aún podría conectarse a la red celular para enviar un mensaje corto. Se acurrucó en la esquina más alejada de la puerta, usando su propio cuerpo para bloquear la pequeña luz de la pantalla. Pulsó el botón de encendido y contuvo la respiración. La pantalla cobró vida, parpadeando con un brillo tenue.
Sus manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Abrió la aplicación de mensajería, buscó el contacto de Mateo y escribió un mensaje que sellaría su destino, para bien o para mal. Mateo, soy Elena. Estoy en problemas. Mucho peores de lo que crees. Me tiene vigilada. No puedo hablar. No puedo llamar. Esta es la única forma. Tienes que ayudarme. Por favor. Es peligroso. Miró las palabras en la pantalla, el peso de cada una de ellas aplastándola. Estaba cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. Si Adrián la descubría, su ira de esa noche no sería nada comparada con lo que le haría. Era un riesgo enorme. Pero el riesgo de no hacer nada, de marchitarse en esa jaula dorada hasta que su espíritu se rompiera por completo, era mucho mayor. Cerró los ojos y pulsó enviar. Vio la pequeña animación que confirmaba que el mensaje había salido. Luego, rápidamente, apagó la tableta, la volvió a guardar en la caja y la escondió, borrando cualquier rastro de su acto de rebelión. Se metió en la cama, su corazón seguía latiendo con fuerza, pero por primera vez desde su luna de miel, no era solo por miedo. Era por una peligrosa y electrizante chispa de esperanza. En algún lugar de la ciudad, un teléfono vibró en la mesita de noche de un taller lleno de esculturas a medio terminar, despertando a su dueño de un sueño inquieto. En su oscuro taller, impregnado del olor a arcilla, trementina y café frío, Mateo se despertó sobresaltado por la vibración insistente de su teléfono. Entrecerró los ojos ante la luz de la pantalla, y al ver el nombre Elenita, se incorporó de golpe, la somnolencia evaporándose al instante. Leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. El tono, la urgencia y las palabras peligroso y vigilada le provocaron un escalofrío que no tenía nada que ver con la frialdad de la madrugada. Sabía en sus entrañas que no era una exageración. La mirada de Adrián Cifuentes en la gala no era la de un marido celoso, era la de un depredador vigilando a su presa. Respondió inmediatamente, con el corazón en un puño. Estoy aquí. No estás sola. Dime qué hacer. Ten cuidado. Apagó la pantalla y se pasó las manos por la cara, el engranaje de su mente trabajando a toda velocidad. Esto era más grande que una simple charla de café. Elena estaba atrapada, y Adrián Cifuentes era un hombre con un poder inmenso y recursos ilimitados para mantenerla así. Mateo era solo un artista luchando por pagar el alquiler de su taller. ¿Qué podía hacer él contra un gigante como ese? La respuesta era simple, lo que fuera necesario. Elena había sido su amiga en una época en la que ambos eran soñadores, antes de que el dinero y el poder corrompieran el mundo que los rodeaba. No podía abandonarla. A partir de ese momento, la vida de Mateo adquirió un nuevo propósito clandestino. Los días siguientes en la mansión Cifuentes fueron de una calma tensa y antinatural. Adrián se comportaba con una frialdad profesional, como si la violenta explosión de celos nunca hubiera ocurrido. La ignoraba en su mayor parte, pero Elena sentía sus ojos sobre ella constantemente. Notó los cambios sutiles pero significativos. Marcos, el jefe de seguridad, parecía estar siempre cerca, puliendo un jarrón en el pasillo o revisando las cerraduras de las ventanas. El chofer ya no solo la llevaba a donde ella pedía, sino que le preguntaba el propósito del viaje y el tiempo estimado que tardaría. Y su nuevo teléfono, un regalo espontáneo de Adrián después de que ella perdiera el suyo, se sentía extraño en sus manos, como si 1.000.000 de oídos invisibles estuvieran escuchando. Una tarde, Adrián la abordó mientras leía en la biblioteca. Se detuvo frente a su sillón, con una expresión neutra. Este fin de semana tenemos la fiesta anual de otoño en la finca de campo. Cientos de invitados. Es el evento social más importante del año para la empresa. Te asegurarás de que tu modista te tenga un vestido apropiado listo para el viernes. No era una petición, era una orden. Pero Elena vio algo más allá de la directiva, una oportunidad. La finca. Un lugar enorme, lleno de gente, un caos controlado. Si había un lugar donde podía actuar, era allí. Esa noche, en la oscuridad de su vestidor, volvió a sacar la vieja tableta. Había un mensaje de Mateo esperándola. Le explicó lo de la fiesta del fin de semana, describiendo brevemente la distribución de la enorme propiedad que recordaba de fotos y folletos, los establos, el laberinto de setos, el lago. Se sentía como una espía planeando una operación, y el miedo era una constante corriente eléctrica bajo su piel. Mateo respondió horas después, en el seguro silencio de la noche. Un laberinto de setos. Eso es perfecto. Es un caos visual, ideal para crear un punto ciego. ¿A qué hora suele empezar el evento? ¿Y cuándo oscurece?
Intercambiaron detalles logísticos en susurros digitales. El plan que comenzaron a trazar era simple en concepto, pero increíblemente arriesgado en la práctica. Durante la fiesta, en el pico de la noche, cuando los invitados estuvieran distraídos por la música y el alcohol, Elena se dirigiría al laberinto de setos. Mateo la estaría esperando en el otro lado, cerca de un viejo camino de servicio que bordeaba la propiedad. Era una ventana de oportunidad de apenas unos minutos. Si fallaba, si la atrapaban, las consecuencias serían impensables. El día de la fiesta llegó con un cielo gris y plomizo que reflejaba el estado de ánimo de Elena. El vestido que Adrián le había hecho comprar era una obra de arte, un diseño de alta costura de color esmeralda que complementaba sus ojos. Mientras se miraba al espejo, no vio a una mujer hermosa, sino a una ofrenda a punto de ser sacrificada. El viaje a la finca fue silencioso. Adrián conducía, su perfil era afilado y severo. Una vez más, justo antes de llegar, se volvió hacia ella. Esta noche, tú eres mi mayor activo. Cada sonrisa tuya es un punto a mi favor. Cada palabra amable, un negocio cerrado. No me decepciones. Llegaron y fueron recibidos por un mar de rostros sonrientes y falsos. La finca era un espectáculo de opulencia, con carpas iluminadas, orquestas en vivo y el murmullo de cientos de conversaciones. Elena desempeñó su papel con una maestría nacida de la desesperación. Sonrió, rió, estrechó manos, dejando que el brazo de Adrián la guiara, su mano siempre presente en su espalda. Pero bajo la superficie, su mente era un torbellino de cálculos. ¿Qué hora era? ¿Cuánto faltaba para que oscureciera? ¿Dónde estaba exactamente el laberinto? Cada segundo se sentía como una hora. Adrián la mantenía a su lado, exhibiéndola como un trofeo. Adrián, ¿podrías traerme una copa de champán? Siento la garganta un poco seca, le dijo con la sonrisa más dulce que pudo fingir, eligiendo un momento en el que él estaba en medio de una conversación crucial con un banquero suizo. Él dudó, visiblemente molesto por la interrupción. Pídesela a un camarero. Pero quiero que me la traigas tú, dijo ella, rozando su brazo, jugando la carta de la esposa mimada. El banquero sonrió con indulgencia. Vamos, Cifuentes, no haga esperar a la dama. Con una mirada que prometía un ajuste de cuentas más tarde, Adrián se alejó hacia la barra. Era su oportunidad. La primera. Se disculpó rápidamente del grupo y caminó, sin correr, en la dirección general de los jardines. Sentía docenas de ojos sobre ella, y el corazón le latía con tanta fuerza que estaba segura de que se oía. El aire se enfrió a medida que se alejaba de las luces y el calor de las carpas. El laberinto de setos se alzaba frente a ella, oscuro e imponente, sus paredes de vegetación eran más altas que un hombre. Respiró hondo y, con una última mirada nerviosa hacia la fiesta, se adentró. Dentro, el sonido de la orquesta se apagó, reemplazado por el susurro del viento entre las hojas y el crujido de sus propios pasos sobre la grava. Estaba oscuro y desorientador. Había estudiado el mapa del laberinto en internet con la tableta, pero en la oscuridad, todo parecía diferente. El pánico comenzó a aflorar. ¿Y si se había equivocado de camino? ¿Y si Mateo no estaba allí? De repente, oyó voces. Se pegó contra la pared de setos, conteniendo la respiración. Dos invitados, una pareja que reía chispada, doblaron la esquina y pasaron a su lado sin verla. La proximidad del peligro la hizo redoblar sus esfuerzos. Finalmente, reconoció un punto de referencia del mapa, una pequeña estatua de un querubín en un cruce. Solo una curva más. Llegó al borde del laberinto y salió a un sendero débilmente iluminado por la luna que se filtraba a través de las nubes. El aire olía a tierra húmeda y a libertad. Escaneó la oscuridad, buscando. Entonces lo vio. Una silueta oscura junto a un viejo coche aparcado bajo la sombra de un roble. Mateo. Un alivio tan inmenso la recorrió que sus rodillas casi cedieron. Corrió hacia él. Mateo, susurró. Él se adelantó, la agarró por los brazos, sus ojos brillando en la penumbra. Elena, gracias a Dios. Vámonos, rápido. Le abrió la puerta del coche, y justo cuando ella estaba a punto de entrar, una voz helada atravesó la noche, deteniendo el tiempo. Yo no iría a ninguna parte si fuera tú, cariño. Elena se congeló, un terror puro y paralizante la invadió. Adrián salió de las sombras, no de la dirección del laberinto, sino del bosque. No estaba solo. A su lado, silencioso y ominoso, estaba Marcos, el jefe de seguridad. Y Marcos no tenía las manos vacías. Sostenía algo que hizo que a Elena se le helara la sangre en las venas, la vieja tableta.
El rostro de Adrián estaba tranquilo, una calma aterradora que era mucho peor que la furia. En sus labios jugaba una sonrisa leve, desprovista de humor. ¿Realmente creíste que era tan simple, Elena? ¿Qué podrías usar un juguete viejo y pensar que no me daría cuenta? Sostuvo un pequeño dispositivo en su mano, un detector de señales. Puse rastreadores en cada vehículo, instalé sensores de RF por todo el perímetro y Marcos lleva monitorizando cualquier señal no autorizada desde que llegamos. Fue una sorpresa encantadora ver que una señal débil y obsoleta cobraba vida desde tu vestidor anoche. Trazar el plan desde ahí fue elemental. La comprensión la golpeó como un maremoto. Había estado jugando espías contra un maestro del espionaje. Nunca tuvo una oportunidad. La habían estado vigilando, esperando que cometiera su movimiento, dejando que se adentrara en su propia trampa. Mateo se interpuso entre ella y Adrián. Déjala en paz, Cifuentes. Esto es entre tú y yo. Adrián lo miró con un desdén divertido. Tú, dijo, como si notara a un insecto molesto. El artista. Tienes agallas, lo admito, pero tienes una idea muy equivocada sobre tu lugar en todo esto. Tú no eres nada. Un peón que ella usó. Adrián dio un paso adelante. El problema, el único problema, es con mi esposa, que parece haber olvidado sus votos, su lealtad, y el hecho de que me pertenece. Sus ojos, dos trozos de obsidiana, se clavaron en Elena. Su voz bajó a un susurro mortal. Vamos a volver a la fiesta, Elena. Vas a sonreír y actuar como si nada de esto hubiera pasado. Y mañana, tú y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre las consecuencias de la traición. Y en cuanto a ti, se giró hacia Mateo, y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de crueldad fría. Marcos se asegurará de que entiendas el peligro de tocar la propiedad de otro hombre. Dale una lección. Que no pueda volver a sostener un cincel durante un buen tiempo. Marcos asintió y dio un paso ominoso hacia Mateo. No, gritó Elena, lanzándose hacia Adrián. No le hagas daño, por favor. Fue culpa mía. Yo le pedí ayuda. Haré lo que quieras, Adrián, por favor. Se aferró a su brazo, su rostro bañado en lágrimas, el orgullo y el desafío completamente destrozados. Por primera vez, estaba rogando. Adrián la miró, disfrutando de su desesperación, de su total y absoluta derrota. Inclinó la cabeza, como si estuviera considerando su petición. Oh, harás lo que yo quiera de todas formas, Elena. Eso nunca ha estado en duda. Pero tienes razón. Quizás una paliza es demasiado vulgar. Miró a Marcos. Déjalo. Por ahora. Llévalo al coche. Ya me ocuparé de él más tarde. Marcos agarró a Mateo, que luchaba por liberarse, sus ojos fijos en Elena, una mezcla de furia e impotencia. Elena. Fue lo último que ella le oyó gritar antes de que lo forzaran a entrar en un coche y se lo llevaran en la oscuridad. Adrián agarró a Elena por el brazo, su agarre era como una mordaza de hierro. Y ahora, mi desleal esposa, volvamos con nuestros invitados. Y no olvides sonreír. La arrastró de vuelta hacia las luces brillantes y la música alegre de la fiesta. Mientras caminaban, él se inclinó hacia su oído. Cada segundo que pases lejos de mi lado esta noche, susurró, su aliento frío erizando su piel, le comprará a tu amigo artista otro hueso roto. Así que quédate cerca. Muy cerca. La devolvió a la fiesta como si nada hubiera ocurrido. Para los cientos de invitados que bebían y reían bajo las luces parpadeantes, no eran más que la pareja poderosa, el anfitrión y su bella anfitriona regresando de un paseo romántico por los jardines. Nadie podía ver las marcas invisibles de los dedos de Adrián en su brazo, ni la tormenta de terror y derrota en los ojos de Elena, enmascarada por una sonrisa frágil y vidriosa. La noche se convirtió en una forma exquisita de tortura. Adrián la mantuvo pegada a su costado, su mano nunca abandonando la curva de su cintura o la parte baja de su espalda. Era un gesto que para el mundo parecía de afecto posesivo, pero que para ella era la caricia de un carcelero. Cada vez que alguien se acercaba, él la apretaba un poco más, un recordatorio silencioso de su amenaza, un recordatorio del destino de Mateo que pendía de un hilo. Cada sonrisa que le ofrecía a un invitado era una súplica. Cada risa forzada era un grito ahogado. Estaba actuando por la vida de Mateo. ¿Estás bien, Elena? Pareces un poco pálida, le preguntó la esposa de un socio, una mujer amable y mayor. Antes de que Elena pudiera responder, Adrián intervino, su voz era pura seda. Es solo la emoción de la noche.
Mi esposa se entrega por completo para asegurarse de que todos nuestros invitados se sientan bienvenidos. Y luego, en un susurro destinado solo a ella, mientras sonreía al resto del grupo, le dijo: perfecta. Sigue así. Estás haciendo un trabajo excelente. La condescendencia en su voz la hizo sentir enferma. Se sentía completamente atrapada, una marioneta en su escenario, obligada a bailar mientras él movía los hilos. Mientras él hablaba con un grupo de inversores, Elena lo observó. Vio la facilidad con la que mentía, el encanto que exudaba, el respeto que imponía. Vio el abismo entre el hombre público que todos admiraban y el monstruo que ella conocía. Y una comprensión terrible comenzó a formarse en su mente. Su plan no había fallado simplemente porque él era un mejor estratega. Había fallado porque subestimó la profundidad de su obsesión. Ya no se trataba solo de venganza contra su padre, eso era casi una ocurrencia tardía, el catalizador de todo. Ahora se trataba de ella, de poseerla, de controlarla. Lo que vio en sus ojos esa noche, la fría satisfacción de su victoria cuando la encontró en el laberinto, era el deleite de un coleccionista que había recuperado su posesión más preciada y desobediente. Él no la amaba, estaba obsesionado con ella. Y eso era infinitamente más peligroso. El viaje de regreso a la mansión fue en un silencio ensordecedor. Elena se sentó lo más lejos posible de él, su cuerpo pegado a la puerta del coche, mirando por la ventana las luces de la ciudad que se deslizaban como estrellas fugaces y distantes. Sabía que la conversación que él había prometido, la que sellaría su destino, estaba a punto de llegar. Adrián no dijo una palabra hasta que estuvieron dentro de la casa, las puertas cerradas, aislados del mundo exterior. Encendió las luces tenues del gran salón. Siéntate, dijo, señalando un sofá de cuero que se sentía tan formal y frío como una sala de interrogatorios. Elena obedeció, sus manos entrelazadas en su regazo para evitar que temblaran. Él permaneció de pie, caminando lentamente frente a ella, como un abogado a punto de dar su argumento final ante un jurado que ya sabe que es culpable. Te subestimé, comenzó, su voz era tranquila, conversacional, lo que la aterrorizaba más que si estuviera gritando. Te tomé por la niña ingenua y mimada que el mundo veía. Un cordero fácil de guiar. Pero debajo de todo eso, hay un núcleo de desafío, ¿no es así? Un deseo de luchar. Es casi admirable. Hizo una pausa, deteniéndose para servirse un brandy. Y por eso, debo asegurarme de que entiendas, de una vez por todas, que luchar contra mí es inútil. Bebió un sorbo. Has dejado muy claro que la indiferencia no funciona contigo. El lujo, la libertad supervisada, no son suficientes para mantener tu lealtad. Así que tendremos que cambiar las reglas de nuestro acuerdo. No hay ningún acuerdo, susurró ella. Es una sentencia. Él sonrió débilmente. Llámalo como quieras. Pero las condiciones están a punto de volverse mucho más estrictas. Se acercó y se arrodilló frente a ella, de modo que sus rostros quedaron al mismo nivel. El gesto habría sido íntimo si no fuera por la frialdad mortal en sus ojos. En primer lugar, tu amigo artista. Mientras te comportes, él permanecerá intacto. Seguirá con su vida, sin saber qué suerte ha tenido. Pero si vuelves a intentar contactar con él, o con cualquier otra persona, si intentas volver a huir, no me limitaré a romperle las manos. Destruiré su vida de formas que ni siquiera puedes imaginar. Arruinaré su reputación, lo endeudaré hasta el punto de la desesperación, me aseguraré de que cada puerta se cierre en su cara. Me aseguraré de que maldiga el día en que conoció a Elena Montero. ¿Entendido? Ella asintió, las lágrimas silenciosas comenzando a trazar caminos por sus mejillas. Él levantó una mano y, con el pulgar, le secó una lágrima. El toque fue sorprendentemente suave, pero el gesto se sintió increíblemente violento. Segundo, a partir de mañana, dejarás de tener un chofer y un coche a tu disposición. Cualquier salida de esta casa la harás conmigo. Iremos a eventos sociales, cenas, lo que sea necesario para mantener las apariencias. Pero tus días de paseos a galerías de arte y cafés se han acabado. Tu mundo, de ahora en adelante, se limitará a las paredes de esta casa. Mis paredes. La miró fijamente, buscando una reacción. Cuando ella permaneció en silencio, con la mirada perdida, continuó. Y tercero, la regla más importante de todas. Se inclinó un poco más, su voz bajó a un susurro íntimo y amenazador. Ya no dormiremos en habitaciones separadas. Ya no serás solo la señora Cifuentes de nombre. Serás mi esposa. En todos los sentidos.
Compartirás mi cama todas las noches. Estarás a mi lado cuando me despierte y cuando me vaya a dormir. El horror la paralizó, robándole el aliento. Esto era peor que una jaula. Era la profanación de lo último que le quedaba de sí misma. No, jadeó. Adrián, por favor, no puedes. Su expresión se endureció. Puedo. Y lo haré. Tal vez si te mantengo lo suficientemente cerca, lo suficientemente ocupada, no tendrás tiempo para fantasear con la libertad. Empezaremos esta noche. Se levantó, dando por terminada la conversación. Sube. Ve a nuestra habitación. Te espero en 10 minutos. Era un ultimátum, no una sugerencia. Se quedó allí de pie, inmóvil, observándola, esperando a que se moviera. La elección era clara, obedecer o firmar la sentencia de Mateo. Temblando, con cada gramo de su ser gritando en protesta, Elena se levantó y caminó hacia las escaleras. Cada paso se sentía como si estuviera caminando hacia el cadalso. En la habitación, su corazón latía con un pánico salvaje. Pensó en encerrarse en el baño, en luchar. ¿Pero de qué serviría? Solo prolongaría lo inevitable y pondría a Mateo en un peligro aún mayor. Adrián tenía razón. La lucha era inútil. Había perdido. Cuando él entró en la habitación 10 minutos después, ella estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda, envuelta en un camisón de seda que se sentía como una mortaja. Ni siquiera se giró cuando oyó sus pasos. Él se acercó por detrás. Ella se preparó para un asalto, para la agresión. Pero sus manos, cuando aterrizaron en sus hombros, fueron inesperadamente gentiles. Elena, dijo, su voz tranquila justo detrás de su oreja. Ella se estremeció. Sus manos se deslizaron por sus brazos, atrayéndola lentamente hacia atrás hasta que su espalda estuvo pegada a su pecho. Podía sentir los latidos constantes de su corazón contra su propia espalda. Él apoyó la barbilla en su hombro, y ambos miraron su reflejo en el oscuro cristal de la ventana, dos figuras atrapadas juntas. «Míranos», susurró él. Así es como debería haber sido desde el principio. Juntos. Sus labios rozaron el costado de su cuello, y ella cerró los ojos, una lágrima escapándose por su mejilla. Esto no era un acto de pasión, ni siquiera de lujuria. Era la culminación de su victoria, la firma final del contrato de su alma. La estaba reclamando. Era el sello definitivo de su propiedad. Él la giró lentamente para que quedara frente a él. La miró, sus ojos oscuros recorriendo su rostro como si estuviera memorizando cada detalle de su derrota. A partir de esta noche, dijo en voz baja, dejas de ser la hija de Enrique Montero. Dejas de ser una soñadora. Dejas de ser la amiga de Mateo Soler. Solo eres mía. Con eso, se inclinó y la besó. A diferencia de las otras veces, no hubo furia, no hubo castigo. Fue un beso lento, profundo, deliberado. Un beso de posesión absoluta. Y mientras se la levantaba en sus brazos y la llevaba a la cama que ahora compartirían, Elena se sintió a la deriva en un océano oscuro, su voluntad finalmente ahogada, su espíritu finalmente roto. Ya no luchó. Dejó que las olas la llevaran. Porque en la fría aritmética de su nueva realidad, se había dado cuenta de que la rendición era su única y desesperada forma de supervivencia. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Adrián y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, inscríbete en el canal.